ha llegado el momento de agregarle preguntas a nuestro cuestionario. Recuerden que en la parte 1 de estos tutoriales relacionados con cuestionarios vimos cómo crear un cuestionario en particular, pero también vimos que cuando uno crea y configura un cuestionario, el cuestionario está completamente vacío, o sea, no tiene preguntas. Lo que hicimos fue crear el cuestionario y configurar su comportamiento. También, en la parte 2 de esta serie de tutoriales, vimos cómo configurar el banco de preguntas, categorizarlo y colocarle preguntas en cada una de las categorías. A modo de ejemplo, he decidido crear un cuestionario como ejercicio de integración de las unidades 1 al 3. Voy a editar los ajustes del cuestionario para ver su configuración. He establecido la temporalización. El cuestionario va a abrirse el 29 de abril de 2020 a las 0 horas y va a cerrarse el 3 de mayo del 2020 a las 23:59. El límite de tiempo para completar el mismo será de 1 hora. Pero habrá un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas. El límite de gracia será de 10 minutos. El cuestionario se aprobará con 4 y los alumnos solo tendrán un intento para completarlo. Las preguntas aparecerán en la pantalla una por una. Las respuestas en las preguntas se ordenarán al azar en aquellas preguntas en donde haya opciones. Y la retroalimentación será diferida. Eso significa que los alumnos no tendrán el resultado del cuestionario en el momento en que lo terminen, sino cuando así se establezca en las opciones de revisión. Las opciones de revisión establecen que después de cerrar el cuestionario, o sea, después de la fecha de cierre, que será el 3 de mayo del 2020 a las 23:59, los alumnos podrán ver el cuestionario que completaron, si las opciones fueron o no correctas o fueron parcialmente correctas, qué puntaje se les dio, cuáles serán las respuestas correctas y tendrán acceso a la retroalimentación global que se configurará más abajo. En apariencia no he realizado modificaciones porque, como expliqué en la parte 1 de esta serie de tutoriales, no es necesario. Tampoco he modificado las restricciones extras sobre los intentos. No he colocado retroalimentación global, pero lo haré ahora. Para todos aquellos alumnos que se saquen entre 0 y 100, escribiré como retroalimentación: gracias por haber completado el cuestionario. En los ajustes comunes del módulo, he establecido que los alumnos trabajarán en grupos separados, lo que permitirá a los profesores poder filtrar por comisión. En las restricciones de acceso, he establecido que este cuestionario solo está disponible para los alumnos de la comisión 125 y he tachado el ojo que se encuentra aquí a la izquierda para que los alumnos de otras comisiones no puedan ver este cuestionario en particular. No he realizado modificaciones en finalización de actividad, ni en marcas, ni en competencias. Esto a modo de revisión de la parte 1 de esta serie de tutoriales. Verán que en el nombre del cuestionario coloqué desde qué fecha hasta qué fecha los alumnos pueden resolver este cuestionario. Y muchas de las opciones que colocamos aquí abajo se encuentran en la descripción. Te damos la bienvenida al ejercicio de integración de las unidades 1 a 3. Este ejercicio estará disponible desde el 29 del 4 a las 00 hasta el 3 del 5 a las 23:59. Podrás resolver el ejercicio cuando quieras dentro de este periodo, pero el límite de tiempo será de 60 minutos a partir de que comiences. Finalizados los 60 minutos, tendrás 10 minutos más para revisar lo que has hecho, pero ya no podrás responder más preguntas. Deberás enviar el ejercicio antes de que finalicen los 70 minutos en total. Por favor, préstale atención al tiempo.
Una vez que hayas comenzado, no podrás detenerlo. El ejercicio se aprobará con 4 puntos o más. Tendrás un solo intento para resolverlo. Una vez que hayas terminado de completar el cuestionario, deberás enviarlo. Podrás ver los resultados luego de la fecha de cierre del ejercicio, que será el 3 de mayo a las 23:59. Recuerden, tal y como expliqué en la parte 1 de esta serie de tutoriales, cuantos más claros seamos en la descripción, mejor será para nuestros alumnos. El cuestionario está creado y está configurado su comportamiento, pero no tiene ninguna pregunta en su interior. Las preguntas actualmente se encuentran en el banco de preguntas. Si recordamos la parte 2 de esta serie de tutoriales, recordaremos que en la unidad 1 hemos colocado 9 preguntas, en la unidad 2 hemos colocado una pregunta y en la unidad 3 hemos colocado una. Pero vayamos al punto de este tutorial, que resulta ser la parte 3 de una serie de tutoriales sobre cuestionarios. Voy a ir al curso y voy a poder observar que aquí está mi cuestionario. Haciéndole clic al cuestionario, voy a poder ver las indicaciones que le doy a los alumnos. Los alumnos tendrán acceso a ver estas indicaciones desde el momento en que yo publique el cuestionario, pero no podrán resolverlo hasta que el cuestionario se encuentre disponible. Esa opción fue configurada en temporalización. Es verdad que algunas de las opciones estarán repetidas aquí, y eso lo hará automáticamente EBEA. Intentos permitidos, 1. El cuestionario está abierto desde esta fecha y el cuestionario se cerrará en esta fecha, y el límite de tiempo será 1 hora. Pero yo les recomiendo que en la descripción sean lo más claros posibles, sin importar de que algunas de esas cuestiones EBEA las coloque automáticamente aquí al final. Como el cuestionario no tiene preguntas, verán aquí un botón que se llama Editar el cuestionario. Pero en el momento que el cuestionario tenga al menos una pregunta en su interior, este botón desaparecerá. No obstante, en la parte derecha de la pantalla siempre tendremos la opción de editar el cuestionario. Voy a hacer clic allí. Editando el cuestionario ejercicio de integración. El cuestionario, por el momento, como verán, no tiene preguntas. Lo primero que voy a hacer es asegurarme de que se encuentre tildada la opción Reordenar las preguntas al azar. Esto hará que las preguntas que yo le agregue al cuestionario se mezclen para cada uno de los alumnos. Ya hemos visto en tutoriales anteriores cómo hacer para que las respuestas en las preguntas que tienen opciones múltiples se mezclen entre ellas y también en aquellas preguntas de emparejamiento. No obstante, también es muy útil hacer que las preguntas se reordenen al azar. La calificación máxima del cuestionario será de 10 puntos y esto no guardará relación con la cantidad de preguntas que tenga el cuestionario. No importa si el cuestionario tiene 5 preguntas, 10, 15 o 20 preguntas, nosotros estableceremos cuál es la calificación máxima, que por supuesto será 10. Existen 3 formas de agregar preguntas al cuestionario y las podremos ver haciendo clic en el botón Agregar. Podemos agregar una nueva pregunta, podremos agregar preguntas del banco de preguntas o podremos agregar una pregunta aleatoria desde el banco de preguntas. Comencemos con la primera de las opciones. Si hacemos clic en agregar una nueva pregunta, nosotros podremos agregar esta pregunta al banco de preguntas y al mismo tiempo al cuestionario. La diferencia es que esta pregunta agregada manualmente al cuestionario la recibirán todos los alumnos en su cuestionario. Haciendo clic, podremos comenzar el proceso de agregado de la pregunta. Agregaré una pregunta del tipo verdadero o falso.
decidiremos en qué categoría del banco de preguntas colocaremos esta pregunta. Yo decidiré colocarlo en la unidad 2. Como ya hay una pregunta, a esta pregunta le llamaré pregunta 02. Recuerden que tal como explicamos en la parte 2 de esta serie de tutoriales, el nombre de la pregunta no lo ven los alumnos, sino solamente los profesores. El enunciado de la pregunta será el siguiente. Para la siguiente afirmación, indica verdadero o falso. Y a continuación, colocaré la afirmación. En un cuestionario, solo se pueden agregar preguntas del tipo verdadero o falso. Y lo colocaré en negrita para que se vea más claro. Esto, por supuesto, no es obligatorio. Le asignaré un peso de puntuación de 1 y definiré si la respuesta a esta afirmación es verdadera o falsa. Por supuesto que la respuesta es falsa. No solo podemos agregar preguntas del tipo verdadero o falso. Hemos visto en la parte 2 de esta serie de tutoriales que podemos agregar muchos otros tipos de preguntas, como por ejemplo ensayo, respuesta corta, emparejamiento, entre otras. Es momento de guardar los cambios. La pregunta ha sido agregada al cuestionario, así que ahora nuestro ejercicio de integración tiene una pregunta en su interior. De este modo, podremos agregar tantas preguntas individuales al cuestionario como nosotros queramos. Pero recuerden, si utilizamos la opción Una nueva pregunta, deberemos crear la pregunta en este momento y todos los alumnos recibirán la misma pregunta en el cuestionario. Por supuesto, no recibirán la pregunta en el mismo orden y las opciones de respuesta se encontrarán mezcladas, pero la pregunta estará en todos los cuestionarios de nuestros alumnos. Las siguientes dos opciones, del banco de preguntas y una pregunta aleatoria, nos permiten agregar preguntas que se encuentran en el banco de preguntas y que ya hemos creado con anterioridad. ¿Cuál es la diferencia entonces entre agregar preguntas del banco de preguntas y agregar una pregunta aleatoria? Si nosotros hacemos clic en la opción del banco de preguntas, obtendremos a continuación toda la lista de preguntas que se encuentran dentro del banco de preguntas, organizadas por categorías. Podremos, por ejemplo, elegir las preguntas de la subcategoría Unidad 1 y aparecerán aquí todas las preguntas que tendremos allí. También podremos elegir las de la Unidad 2 y veremos las preguntas aquí. O podremos elegir las de la Unidad 3. Pero tendremos que elegir las preguntas manualmente. Eso significa que podremos seleccionar Unidad 1 y pedirle a Bea que agregue esta pregunta y esta otra. Tendremos que hacer clic finalmente en añadir las preguntas seleccionadas para el cuestionario. No tuvimos que escribir las preguntas de nuevo, porque ya estaban en el banco de preguntas, pero tuvimos que seleccionarlas del banco de preguntas nosotros mismos. Eso significa que todos los alumnos recibirán estas mismas dos preguntas. Por supuesto, nuevamente, no estarán todas en el mismo orden, porque hemos seleccionado que las preguntas deben reordenarse al azar. Y sus respuestas también estarán ordenadas al azar. Pero estas dos preguntas que hemos agregado mediante tildarlas, con la segunda de las opciones que es del banco de preguntas, la tendrán todos los alumnos en sus cuestionarios.
Es aquí donde cobra relevancia la tercera de las opciones que nos permite agregar preguntas. Haremos clic en agregar y seleccionaremos agregar una pregunta aleatoria. Como la pregunta es aleatoria, no la seleccionaremos nosotros del banco de preguntas, sino que lo hará EBEA, de acuerdo a ciertas indicaciones que le demos nosotros. Haré clic en la opción Una pregunta aleatoria. EBEA nos preguntará de qué categoría queremos tomar las preguntas. Yo le voy a decir que quiero algunas preguntas que se encuentran en la unidad 1. Pero no tendré que tildar una por una las preguntas que quiero agregar. Le diré que al azar elija 3. De modo que entre las 9 preguntas que hay dentro de la categoría unidad 1, EBEA elegirá automáticamente cualquiera de las preguntas, pero agregará 3. Haré clic en agregar pregunta aleatoria. Se han agregado 3 preguntas más al cuestionario, pero estas 3 preguntas no serán las mismas para todos los alumnos. EBEA elegirá en cada cuestionario, cada vez que un alumno inicie el intento de realizar un cuestionario, 3 preguntas al azar de la categoría de la unidad 1. Del mismo modo, yo podría elegir una pregunta aleatoria y decirle que de la categoría unidad 2 quiero que elija una pregunta al azar. Y agregaré la pregunta. Yo no sé qué pregunta está agregando EBEA, pero estoy seguro de que es una pregunta que se encuentra en la categoría unidad 2. Es aquí donde vemos claramente la importancia de tener un buen banco de preguntas. Si nosotros tenemos un banco de preguntas que se encuentra bien categorizado y que tiene muchas preguntas en cada una de las categorías, eso nos permitirá que los alumnos reciban un cuestionario que sea lo más individualizado posible para cada uno de ellos. Nuestro cuestionario tiene ahora 7 preguntas y podremos ver esas preguntas aquí a la izquierda. Pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este número es simplemente indicativo para nosotros, pero como hemos seleccionado reordenar las preguntas al azar, cada alumno recibirá estas preguntas en un orden diferente. Así podríamos seguir agregando preguntas hasta tener 10, 15, 20, 30, 50 o las que queramos. Pero para ello necesitamos de un buen banco de preguntas. Yo no agregaré más preguntas, porque las preguntas que tengo en el banco son pocas. Podremos ver que a la derecha hay determinados botones. La lupa con el más nos permite ver la pregunta, tal y como la verá el alumno. Haré clic en la primera. Así verá el alumno la pregunta y podrá elegir una opción para responderla. Cerraré la vista previa. Veré la siguiente pregunta. Esta opción es de emparejamiento, evidentemente, y así verán los alumnos la pregunta para poder responderla. Podré revisar cada una de las preguntas del cuestionario para asegurarme si lo que dicen es correcto y si me gustan las preguntas que fueron seleccionadas. Si no es así, podré eliminar una de esas preguntas, utilizando la cesta de basura que se encuentra a la derecha. También podemos ver el peso calificativo que tiene cada una de las preguntas. Recuerden que la calificación máxima es un 10, pero este 1 no significa un punto. Si fuera así, entonces las 7 preguntas no alcanzarían para llegar a la calificación de 10. Este 1 que vemos a la derecha de cada pregunta, como hemos explicado
en la parte 2 de esta serie de tutoriales de cuestionarios, representa peso y significa, si todas tienen un 1, que todas las preguntas valdrán exactamente lo mismo. Dependiendo de la cantidad de preguntas que tenga el cuestionario, el valor de cada una de las preguntas real, numéricamente hablando, será diferente. Si tuviéramos 10 preguntas, entonces cada una valdría un punto. Si tuviéramos 20, cada una valdría 0,50. Y si tuviéramos 5 preguntas, cada una valdría 2. Este valor puede ser modificado si así lo deseamos. Si alguna de las preguntas que hemos agregado al cuestionario nos parece que por tener mayor relevancia o por ser más compleja o por el motivo que queramos debería tener más calificación que las demás, entonces podríamos modificar el peso de la calificación de la pregunta, haciendo clic en el lápiz y modificando este 1, por ejemplo, por un 2. Recordemos que eso no significa que la pregunta valdrá 2 puntos, sino que valdrá el doble que cualquiera de las otras. Podremos hacer lo contrario. Si nos parece que una pregunta es demasiado simple, o por el motivo que queramos, deseamos que esta pregunta tenga menos calificación que las demás, también podremos modificar aquí su peso y definir, por ejemplo, que el peso será de 0,50. Si vemos que al colocar el valor no queda como nosotros queríamos, eso se debe a que hemos confundido el punto con la coma. Prueben con el punto y prueben con la coma. Eso varía en función de otras configuraciones que no necesariamente tienen que ver con EVEA. Cuando yo puse 0,50, me lo tomó como 0. Ahora probaré con 0,50. Perfecto. El peso de la pregunta se ha ingresado. Recuerden, esta pregunta no vale medio punto, sino que vale la mitad que cualquier otra que tiene un peso de 1. Esas cuestiones las manejará automáticamente EVEA. Esta situación a veces es confusa para los alumnos. Sí, seamos claros, también es confuso para nosotros, pero así funciona. Si nosotros sumamos el peso de las calificaciones, eso dará un total de 7,50. Pero como son todas las calificaciones que un alumno puede obtener en este cuestionario, llegar a 7,50 hará que el sistema le otorgue un 10 como calificación, que es la calificación máxima. Si queremos evitar esta confusión, entonces tendremos que asegurarnos de que los pesos que se encuentran en cada una de las preguntas den como calificación final un 10 y eso se corresponda con la calificación máxima. Repito y aclaro, no es necesario que nos tomemos el trabajo de hacer que todos los pesos de las preguntas den como calificación final 10. Pero si queremos evitar que los alumnos se confundan, entonces deberemos tomarnos el trabajo para hacerlo. Lo que sucede es que a veces es difícil, porque hay varias preguntas en el cuestionario que no sabemos cuáles son. Y entonces establecer el peso de cada una de esas preguntas se va a hacer difícil para nosotros. Si lo dejamos así, EVEA se encargará de realizar todos los cálculos necesarios para que el alumno tenga la calificación que le corresponde. Es momento de revisar como profesores si nuestro cuestionario funciona como lo esperamos. Para ello, deberemos ir al curso y hacer clic en el cuestionario como si fuéramos un alumno. Pero esta vez, en lugar de editar el cuestionario, haremos clic en la opción Previsualizar el cuestionario ahora.
Aparecerá este mensaje que es el mismo que le aparecerá a los alumnos. Tiempo del cuestionario. El cuestionario tiene un tiempo límite de 1 hora, porque así lo hemos establecido. El tiempo empezará a contar desde el momento en que inicie su intento y debe presentarlo antes de que el tiempo termine. ¿Seguro que desea empezar ahora? Los alumnos lo pensarán y decidirán si hacerlo o no. Si cancelan, podrán volver nuevo. Pero si comienzan el intento, un contador a la derecha les indicará cuánto tiempo resta para la finalización. También tendrán una barra de navegación entre todas las preguntas que hay en el cuestionario. Probemos como docentes cómo funcionaría. En un cuestionario solo se pueden agregar preguntas del tipo verdadero o falso. Sabemos que es falso. Siguiente. Seleccione en la columna de la derecha la opción que corresponda a la frase de la columna izquierda. La actividad que nos permite hacer preguntas del tipo verdadero o falso, de opción múltiple, de emparejamiento, etc. se denomina cuestionario. El recurso que nos permite mostrarle a los estudiantes un documento en formato PDF para que lean se denomina archivo. Verán que estoy colocando las respuestas correctas a propósito para ver si las opciones que yo coloqué como correctas están funcionando adecuadamente. Siguiente. Las categorías en el banco de preguntas de BEA nos ayudan a organizar las preguntas por unidad, módulo o nivel de dificultad. Verdadero. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes foros deberían funcionar de manera unidireccional? ¿El foro de avisos o la cartelera de anuncios? Siguiente. Entre los recursos de BEA que permiten presentar contenido a los alumnos se encuentra el siguiente. URL. Siguiente. ¿Cuál es la actividad más frecuente que nos permite solicitarle a un estudiante la entrega de uno o varios archivos que deberán adjuntar a la misma? Esta es una pregunta del tipo respuesta corta, de modo que habrá que responder con una palabra o con una frase. Voy a escribir tarea. Siguiente. Si bien no es necesario tener un banco de preguntas para hacer un cuestionario en EBEA, este nos ayuda a organizar las preguntas y nos permite reutilizarlas en más de un cuestionario. Verdadero. Terminar el intento. Lo primero que le sucederá al alumno es que podrá ver todas las preguntas y la situación en las que están, si la respuesta ha sido guardada o no ha sido guardada. Si una respuesta no ha sido guardada, el alumno podrá volver al intento, navegar en la pregunta y responderla. Cuando finalice, el alumno hará clic en enviar todo y terminar. Aparecerá una advertencia y deberá confirmarlo. Estas son las respuestas que ha dado el alumno al cuestionario. Y podrá finalizar la revisión. Como verán, no sabemos si las preguntas están bien contestadas o están mal contestadas o están parcialmente contestadas o cuál es la calificación. Esto se debe a que nosotros hemos especificado que los alumnos solo pueden acceder al cuestionario cuando finalice el cierre del mismo. Y eso no sucederá hasta el 3 de mayo a las 23:59. Pero claro, nosotros como docentes queremos probar ahora si el cuestionario está funcionando adecuadamente. De modo que, temporalmente, realizaremos una modificación en la configuración del comportamiento del cuestionario. Vamos a editar los ajustes del cuestionario y en las opciones de revisión hemos establecido que los alumnos solamente podrán ver su intento, si las respuestas fueron correctas, el puntaje, las respuestas correctas y la retroalimentación global después de la fecha de cierre del cuestionario. Como la fecha de cierre del cuestionario en la temporalización está puesta para el 3 de mayo,
Nosotros como profesores tampoco podemos probar si el cuestionario está funcionando de manera adecuada. De modo que lo que yo recomiendo es temporalmente modificar la fecha de cierre del cuestionario o simplemente inhabilitarla, o indicarle que queremos ver inmediatamente después del intento, el intento, si fue correcta, el puntaje, la respuesta correcta y la retroalimentación global. Recuerden que estas opciones son temporales. Las estoy modificando para poder probar si el cuestionario funciona de manera adecuada. Si yo no quiero que los alumnos puedan verlo hasta que finalice la fecha de entrega de todos los alumnos, luego deberé volver aquí y cambiar nuevamente estas opciones. Voy a guardar los cambios y voy a hacer clic en el cuestionario nuevamente para probarlo. Voy a previsualizar y voy a comenzar el intento. Esta es una pregunta de ensayo y es bueno que haya aparecido al azar. Recuerden que algunas de las preguntas que agregamos al cuestionario se eligen cada vez que un cuestionario inicia. En la vez anterior que probamos el cuestionario, esta pregunta no apareció, pero ahora sí, porque las preguntas se están eligiendo de manera aleatoria. El alumno deberá explicar cuál es el procedimiento para recuperar el usuario o la contraseña de BEA. Deberá escribir su pregunta en la caja y esta pregunta no se corregirá sola. Deberá esperar a que el profesor la corrija de forma manual. Siguiente. Colocaré al azar respuestas, que a veces estarán bien y a veces mal. Iré respondiendo una a una las preguntas. Recuerden que lo que estamos haciendo es probar si nuestro cuestionario funciona de manera adecuada. Finalizado el intento, y habiendo revisado que todas las respuestas han sido guardadas, enviaré todo y terminaré. Ahora se puede ver la situación de cada pregunta. De hecho, en la barra de navegación de la derecha, aparecerá en gris la pregunta que requiere de calificación, en rojo las preguntas que están mal respondidas y en verde las que están bien. Fíjense que aparecerá una cruz en las que están incorrectas, aparecerá una tilde en las que son correctas, y debajo de cada una de las preguntas le indicará a los alumnos cuál era la respuesta correcta que debería haber brindado. Si nosotros hacemos esto con anticipación a la fecha de cierre del cuestionario y resulta que nuestro cuestionario es un parcial, entonces un alumno que complete el cuestionario mañana podrá pasárselo a todos sus compañeros. Si bien no todos los cuestionarios serán iguales, porque las preguntas se eligen al azar, es posible que tengamos pocas preguntas en el banco de preguntas y entonces algunos de los alumnos reciban la misma. Esto solo ha servido para que nosotros como profesores revisemos que el cuestionario está siendo calificado de manera adecuada. Deberemos recordar volver al cuestionario, editar los ajustes del cuestionario, ir a las opciones de revisión y eliminar estas opciones que hemos tildado aquí. Recuerden que las opciones que están tildadas en este bloque que se llama inmediatamente después de cada intento, le permite al alumno ver el cuestionario en los próximos 2 minutos desde que terminó de enviar el cuestionario. La opción más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, le permite al alumno ver las opciones tildadas desde los 2 minutos de finalizado el cuestionario y hasta la fecha de cierre del mismo, que sería el 3 de mayo, si es que esa fecha existe.
y las opciones tildadas en el bloque después de cerrar el cuestionario le permitirán al alumno revisar el cuestionario recién cuando se haya cerrado el mismo. Habrán visto que en la prueba que hicimos recién, el alumno no recibió una calificación final, y eso se debe a que una de las preguntas era del tipo ensayo y todavía no tiene corrección. Solo podrá ver la calificación final y definitiva cuando la pregunta de tipo ensayo sea calificada. Si el cuestionario no contiene preguntas de tipo ensayo, entonces el alumno verá la calificación final del cuestionario apenas termine el mismo y siempre y cuando finalice el cierre del cuestionario. Para finalizar con este video, no estaría de más aclarar que el agregado de preguntas al cuestionario y todas estas pruebas que como profesores estamos haciendo para ver si el cuestionario se comporta como nosotros queremos, deben ser hechas con anterioridad a la fecha de apertura del mismo. Una vez que el cuestionario se haya abierto, los alumnos podrán responderlo y eso generará que algunas opciones no puedan ser modificadas. Recordemos realizar todas las pruebas y los cambios necesarios al cuestionario antes de la fecha de apertura del mismo. Muchas gracias.